escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que lo vamos a seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos.
que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad es al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino hoy se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Buen día, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Los saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo. En este momento vamos a entrar en un tiempo de alabanzas. Así que yo lo invito que ahí donde está, disponga su corazón a hablar y cantar grandes cosas a nuestro Dios a través de esta alabanza que va a sonar a continuación. Alabemos y cantemos a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es y por sobre todo que Él es digno de ser alabado por nosotros.
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio dominical para hoy, día 9 de agosto, y siempre es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Un abrazo muy grande a todos los compatriotas bolivianos en nuestro mes de aniversario, siempre recordando que es un privilegio que Dios nos haya permitido nacer en este maravilloso país, con todas las circunstancias difíciles que atravesamos, no solamente por la pandemia, sino por el ámbito político, pero siempre es un privilegio poder participar en una nación de la cual Dios ha tenido misericordia. Quiero invitar a que puedan continuar con nuestra sintonía, pero también quiero aprovechar para mandar saludos a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales en los distintos países del mundo. La verdad que damos muchas gracias a Dios porque este ministerio que lo hacemos con todo el corazón, con todo el temor del Señor, lo hacemos no para la honra de alguna persona, sino para la honra y gloria de nuestro Dios. A todas aquellas personas que nos ven, no solo en Santa Cruz, en el país, sino afuera de nuestro país, un saludo cordial deseando que Dios le bendiga grandemente. Quisiera invitarles, por favor, en esta mañana, que puedan abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2.
El mensaje de hoy se titula La consagración es la clave para comprender la voluntad de Dios. Podemos decir de que no hay un tema que más apasione a los creyentes que es conocer o descubrir la voluntad de Dios. Y asimismo, no hay un tema que sea tan mal comprendido y tan mal confundido que el tema de la voluntad de Dios. Por eso vemos oportuno, ante estas circunstancias que estamos viviendo, entender lo que dice la Escritura y en base a ella poder tomar definiciones y decisiones con respecto a obedecer la voluntad de Dios. Quiero resaltar de que el creyente que ama al Señor, obviamente que quiere agradarle y vivir bajo su voluntad, bajo su dirección y bendición. Entonces, bajo esta perspectiva, déjenme que oremos primeramente, encomendemos este tiempo y luego veamos lo que dice la Escritura a través del estudio dominical de hoy. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te damos gracias también porque entendemos de que tú eres un Dios soberano, un Dios extraordinariamente poderoso y un Dios que conoce el deseo de nuestro corazón. Señor, estamos acá presentes delante de ti con el deseo de que tú hables y escudriñes en nuestro interior y que nos animes a tomar decisiones que sean las vitales para poder agradarte en todo. Señor, sabemos que no solamente queremos vivir una vida, sino que queremos vivir agradándote a ti. Y es por eso que oramos pidiendo el auxilio de tu Espíritu Santo para que nos use y hable a nuestro interior. Gracias te damos por tu palabra y encomendamos este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La Biblia, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dijimos hace un momento, el mensaje de hoy se titula La consagración es la clave para comprender la voluntad de Dios. Pero antes de entrar en este pasaje, quisiera dar una breve definición de lo que significa consagración. Es un acto por el cual una persona o un objeto son separados para el servicio, separados para Dios y es exclusivo para ello. Teniendo en mente este breve concepto, quisiera que ahora miremos lo que implica la consagración de acuerdo a estos dos versículos. En primer lugar, el versículo primero dice que la consagración implica presentarnos voluntariamente como una ofrenda para Dios. Veamos nuevamente el versículo primero. Dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo dice, iniciando este capítulo, así que, una especie de conclusión por todos los anteriores versículos o toda la idea central que ha implementado a lo largo de la carta. Este capítulo empieza como una conclusión a toda la argumentación presentada por Pablo. Pablo le está diciendo, debido a que Dios es tan misericordioso, tan bueno, tan generoso, que siendo nosotros pecadores, Él proveyó el Salvador y también permite que nosotros podamos vivir en santidad, Él agarra y escribe de la siguiente manera: les ruego por esas misericordias, es decir, les imploro, entendiendo la bondad, la gracia y la misericordia de Dios, les imploro que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentarnos voluntariamente como una ofrenda a Dios, no porque nosotros querramos ser generosos ante Dios, sino porque Dios ha sido generosamente maravilloso con nosotros y en respuesta a todo su amor, a toda su misericordia y a toda su gracia, nosotros debemos de presentarnos voluntariamente ante Dios. La idea que Pablo está presentando es de brindar nuestros cuerpos como un sacrificio. Y él hace la figura o la ilustración a través de lo que sucedía como un sumo sacerdote, un sacerdote
daba una ofrenda a Dios. Y él decía, así como el sacerdote presentaba un animal muerto, ya un animal como una ofrenda, nosotros debemos de presentarnos a nosotros mismos como una ofrenda delante de Dios. La ofrenda no tiene que ser impositiva, sino que tiene que ser algo voluntaria, es decir, de que yo tomo la decisión para presentarme delante de Dios. Pablo decía como un sacrificio vivo, no como obras muertas ni como cosas que se tienen que hacer porque es parte de un ritual, sino como algo lleno de vida, lleno de vitalidad, algo santo, no cualquier cosa, sino algo apartado para Dios y algo que sea del agrado de Dios, vivo, santo y agradable a Dios. Y todo esto como un acto de adoración que sea racional y no emocional. Esta palabra dice que es vuestro culto racional, implica que tiene que ser meditado y pensado. Hermanos amados, si nosotros queremos descubrir o conocer o vivir dentro de la voluntad de Dios, lo más importante es que nosotros de manera voluntaria implementemos en nuestra adoración a Dios una ofrenda de nuestra propia vida. Presentar nuestros cuerpos, es decir, apartarnos y darnos a nosotros mismos hacia Dios como una ofrenda. Qué importante es tener en mente este concepto para nosotros tomar decisiones sabias y vivir apartados para Dios. ¿Por qué lo hacía el apóstol Pablo esto? Mire lo que dice el segundo principio que él muestra en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La consagración, en primer lugar, implica presentarnos voluntariamente ante Dios, pero también implica no imitar las costumbres contrarias a las costumbres de Dios. Mire, cuando dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, el concepto conformar es adquirir la forma de. Por ejemplo, nosotros podemos mirar de que el agua vertida en un vaso se conforma al recipiente donde está. El agua estaba, por ejemplo, en una jarra y es transmitida o traspasada a otro recipiente, en este caso un vaso, y adquiere la forma de. El apóstol Pablo está dando a entender de que el creyente que se va a consagrar a Dios no tiene que adquirir la forma a este siglo, que no se adapte a este siglo de una manera que piense de la manera que este siglo piensa. El concepto de siglo significa la corriente filosófica que va en contra de los principios divinos. Y esto es algo muy importante. Si nosotros buscamos la consagración, no podemos ir en contrarruta con Dios pensando de una manera distinta a lo que Dios piensa. Hermanos, no está por demás decir de que este siglo vive bajo principios contradictorios con respecto a la palabra de Dios. La persona, el creyente fiel que quiere caminar agradando a Dios, no puede estar deleitándose en cosas que ofenden el corazón de Dios. No puede haber esa ambivalencia en el sentido de querer agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. La enemistad con Dios con Dios provoca una amistad con el mundo y viceversa, dice la Escritura. Entonces, necesario es, si es que yo me quiero consagrar, presentarme voluntariamente, pero tomar decisiones de no adaptarme a costumbres que ofenden el corazón de Dios. Estamos en una época donde se habla mucho acerca de ser políticamente aceptables delante de la gente. Es decir, dar un discurso que no ofenda, pero tampoco que vaya rompiendo los moldes de nuestras convicciones. Y poco a poco, pensando bajo ese criterio, que es un criterio muy superficial, vamos cediendo terreno a nuestros principios y dejando que los principios contrarios a Dios vayan ganando terreno en nuestra vida. Hermanos, si usted se preocupa en ofender a la sociedad por su estilo de vida que agrade a Dios, que no le importe eso, porque la sociedad viene ofendiendo a Dios y a la sociedad no le importa absolutamente nada eso. Es decir, es necesario tomar una posición si es que yo quiero consagrarme a Dios para conocer la voluntad de Dios. No imitar las costumbres que son contrarias a Dios.
Hermanos, el Antiguo Testamento nos deja claras enseñanzas acerca de que el pueblo de Israel, con todas las normativas que Dios le había impuesto para que ellos vivan de una manera apartada, santa para Dios, cuando el pueblo de Israel abrió su criterio y empezó a conformarse o adaptarse con las naciones vecinas, el pueblo de Israel empezó a pedir un rey como otras naciones y empezó a tener ciertas costumbres que iban en contra de la palabra de Dios. Y esa aceptación paulatina lo que permitió u ocasionó fue que el pueblo de Israel esté viviendo en una tibieza espiritual, algo muy parecido a lo que está viviendo la iglesia contemporánea. Hemos abierto poco a poco nuestras barreras, nuestros principios los hemos cedido bajo criterios de la libertad de expresión, bajo el criterio de la aceptación, etcétera, etcétera, y poco a poco hemos dejado que se contamine la iglesia de Jesucristo. No estoy diciendo que tenemos que irnos a vivir a un lugar apartado y vivir en una comunidad, como algunos piensan. Jesucristo mismo dijo en su oración en Juan capítulo 17, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. El hecho de no imitar las costumbres paganas, de no imitar las costumbres que ofenden a Dios, no significa que nos aislemos de una sociedad, sino de que seamos luz en medio de las tinieblas y de que seamos luz en una sociedad decadente que necesita de Cristo Jesús. El tercer concepto de lo que implica una consagración lo vemos también en el versículo 2, que dice, en vez de ser conformados a este siglo, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra y el verbo que está escrito, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, en el original la implicancia es un verbo pasivo, que la implicancia es la acción de otros, es decir, sigan siendo transformados. Es decir, cuando nosotros queremos vivir consagrados o tomar decisiones para consagrarnos para Dios, presentarnos voluntariamente como una ofrenda ante Dios, no imitando las costumbres que ofenden el corazón de Dios, nosotros debemos de seguir siendo transformados por ese Dios. Y esa transformación es un proceso continuo, no es estático ni temporal, sino es continuo. La palabra transformaos viene de una palabra en griego, que es el original que está escrito este pasaje, que significa metamorfosis, es decir, un cambio estructural que viene de adentro hacia afuera. Cuando el ser humano intenta transformarse, que intenta cambiar, los cambios son de afuera hacia adentro y no son cambios duraderos. Por eso vienen recaídas. Pero cuando el cambio viene de Dios por esa transformación que Él aplica hacia nosotros, de adentro hacia afuera, por medio de su Espíritu Santo, esa transformación es total y es progresiva. Hermanos, este es un cambio que Dios ofrece mientras nosotros nos dejamos transformar por Él. Esto significa que no debemos de vivir en rebeldía. Y también significa que para que haya esta transformación, lo que tiene que ocurrir es un cambio, una renovación en nuestro entendimiento. Nuestra mente es el centro de control de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestros sentimientos. Muchas veces nosotros tenemos cosas que suceden solo en nuestra mente, aunque en nuestro alrededor no estén sucediendo. Y a pesar de que nosotros dejamos fluir todas esas interferencias, empezamos a somatizar y ver cosas que no existen en la realidad por el mismo poder que tiene la mente. El apóstol Pablo dice, en esa transformación de adentro hacia afuera que lo hace el Señor, dice que es por medio de una renovación mental, una renovación de nuestra manera de pensar. Mientras la mente quiera renovarse a través del alimento espiritual de la palabra de Dios, a través de las disciplinas espirituales como la oración, el compañerismo cristiano, el estilo de vida del creyente va a seguir siendo transformado y ahí vamos a ver una persona que está siendo
consagrada o se está consagrando para Dios. Qué hermoso concepto tripartito que nosotros vemos en lo que implica la consagración de acuerdo al capítulo 12, versículos 1 y 2. Recuerde, presentarnos voluntariamente a Dios como una ofrenda. Lo mejor que tenemos para dar a Dios es todo lo que tenemos para dar. Y Dios no solo se complace de ciertas cosas, sino de lo más importante, un corazón contrito y humillado, Él nunca va a rechazar. Dice el salmista, se complace Dios de la abundancia de ofrenda de carnero, de bueyes o de vacas que podamos hacer a Dios, pero la ofrenda que Él nunca va a despreciar es un corazón contrito y humillado. Ofréndese usted mismo a Dios con todo su ser, y es el primer paso a la consagración. Segundo, tome decisiones trascendentales en su vida para no imitar costumbres que ofenden el corazón de Dios. Y usted sabe qué cosas ofenden el corazón de Dios. Todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios es una ofensa a Dios mismo. Entonces no adquiera estilos de vida que vayan en contra del corazón de Dios. Y tercero, déjese ser transformado por Dios de una manera continua, empezando por su mente, dejando que la palabra del Señor y las disciplinas espirituales lleguen a nuestro ser para que podamos dar los frutos de una vida entregada totalmente a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta consagración que habla el apóstol Pablo en este versículo? Al final del versículo 2, el apóstol Pablo dice, para. Siempre que usted encuentre la palabra para, significa propósito. Para propósito, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de la consagración es comprobar la voluntad de Dios. La Biblia la define esa voluntad de Dios como agradable y perfecta. La voluntad de Dios implica que es algo para nuestro beneficio y es algo que es inequívoco, no contiene errores, y la voluntad de Dios permite que el nombre del Señor sea exaltado cuando nosotros caminamos en su voluntad. Hermanos, ¿qué implica la voluntad de Dios? Cuando nosotros miramos este concepto, tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas veces el mundo cristiano ha entrado en lo que yo denomino el esoterismo cristiano, la adivinación dentro de las cosas del futuro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque permítame comentarles lo que me sucedió en una iglesia que me invitaron a predicar hace unos años atrás. Terminé de dar el sermón que hablaba acerca de la voluntad de Dios y se me acerca una persona, un joven, y me dice: pastor, quiero que usted me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo en primera instancia le expliqué lo que dice la Escritura con respecto a la voluntad de Dios, pero él quería cosas específicas como con quién me voy a casar, qué profesión necesito estudiar y dónde tengo que ir a vivir. Yo le tuve que decir: discúlpame, pero yo no soy un adivino espiritual. Yo no te puedo dar esas cosas porque solo las cosas futuras pertenecen a Dios. Pero lo único que sí te puedo explicar es lo que significa la voluntad de Dios con respecto a su glorificación. Entonces, de eso quiero compartirles a continuación. La implicancia de la voluntad de Dios, que es un tema muy amplio, es un tema muy general y que tiene connotaciones y controversias a la vez, tenemos que entenderla desde dos perspectivas para poder analizar de una manera más simple esto y no complicarnos en vivir vidas que realmente estén ofuscadas por la confusión. En primer lugar, tenemos que entender de que existe la voluntad de Dios con respecto a su soberanía. ¿Qué significa la voluntad de Dios con respecto a su soberanía? Es el control soberano de Dios con respecto a su creación. Esto es importante entenderlo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 29. Habla su Biblia en Mateo 10, versículos 29, 30 y 31. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de estos cae a tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están contados, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Entonces, en este versículo lo que nos está dando a entender el Señor Jesucristo, que así como nuestros cabellos están contados por Dios y Dios sabe exactamente cada detalle de nuestra vida y que Dios sabe si es que cae o no un pajarillo, etc. Es decir, que Dios tiene un control absoluto de su creación, es su soberanía, es su voluntad soberana de la cual nadie puede quebrantarla ni discutirla, se acata porque Dios así lo permite. Hermanos, Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Proverbios 16:1 dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Vemos de que Dios tiene una voluntad soberana, o como alguien dijo por ahí, una voluntad decretada. Esta voluntad no puede ser quebrantada y siempre se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. La creación lo va a estar cuestionando a Dios por qué lo hace o por qué permite cosas que sucedan. Dios es soberano y permite cosas y permite que sucedan situaciones que se escapan a nuestro control, pero no se le escapa el control de Dios y Dios permite porque tiene un propósito para hacerlo. Segundo aspecto es que la voluntad de Dios también podemos mirarla bíblicamente con respecto a su palabra. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, lo que encontramos es la voluntad revelada, es decir, lo que Dios quiere que hagamos. Es interesante porque otro significado de esta voluntad es que la Biblia nos dice lo que agrada a Dios con respecto a su palabra y sus mandamientos. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, por favor, haga lo que dice la Escritura, porque eso va a agradar a Dios. Es la voluntad que nosotros podemos obedecer o desobedecer. Acá es algo interesante. Si bien la voluntad soberana de Dios ya implica que no se discute, simplemente se obedece porque a Dios le place hacer esto, en la voluntad ya con respecto a los mandamientos de Dios, ahí el ser humano puede tomar una decisión de aceptar o rechazar. Mire lo que dice la Escritura. Cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice esto. Subraya este pasaje: el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El que cumple la palabra del Señor. Aquí podemos ver que el ser humano puede rechazar o hacer la voluntad de Dios. Hay otro pasaje que también implica que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 que dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que se abstenga de toda inmoralidad sexual, dice la Escritura. Aquí tenemos un caso específico de la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos santos, pero en nosotros está la decisión de ser o no serlo, de abstenernos o no de cometer el pecado. Podemos ver también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí tenemos nuevamente otro aspecto de la voluntad de Dios respecto a su palabra: dar gracias en todo. Pero hay personas que son malagradecidas y no cumplen este mandato. Entonces ahí, una vez más, podríamos definir que la voluntad de Dios es soberana, que no se discute y que se acata porque a Dios le place hacer, y la voluntad de Dios con respecto a sus mandatos, que nos da la libertad para cumplirlo o no cumplirlo. Ahora, esta voluntad de Dios nos hace pensar en cuál de los dos tipos de voluntad que acabamos de explicar es la que está haciendo referencia Romanos capítulo 12:2. De acuerdo a lo que podemos entender, el tipo de voluntad que se está haciendo referencia es la voluntad de los mandatos divinos. Mire lo que dice nuevamente Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La palabra comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es una decisión de verificar qué implica hacer lo que a Dios le agrada. Y la manera de verificar qué implica hacer lo que a Dios le agrada lo encontramos en la palabra de Dios. Por otro lado, no se refiere a una voluntad soberana, porque en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Si Dios ya ha revelado su voluntad, acatémoslas y apliquémoslas. Así vamos a tener nosotros la convicción de que estamos agradando a Dios. Pero como no entendemos la voluntad soberana, como por ejemplo porque Dios permite de que haya un coronavirus, una enfermedad, una pandemia, o porque sucede un terremoto, una catástrofe, hay tantas cosas que no nos corresponden entender, pero que Dios permite que sucedan porque tiene un propósito. Y en esos propósitos, ¿quién es la creación para cuestionar al Creador? Hermanos, si usted está caminando cerca del Señor y deseando de verdad hacer la voluntad de Dios, usted haga la obra de Dios revelada. La clave para desear la voluntad es la voluntad de Dios y no la suya. Cuando alguien se me acerca y me dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En el fondo, con una buena intención que existe en esa pregunta, lo que podemos describir es que hay egoísmo en esa pregunta, pero un egoísmo muy disimulado. Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. El énfasis es mi vida. Pero debemos de entender de buscar la voluntad de Dios y unirme a esa voluntad de Dios, porque yo voy a recibir bendición en mi vida por ser obediente a la voluntad que Dios ya tiene establecido. Hermanos, este concepto, viéndolo en integralidad, entendiendo de que la consagración a Dios me permitirá conocer la voluntad de Dios, esto va a hacer de que mi corazón se sintonice con los designios del Señor. Por eso, en Salmos 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Subraya ese pasaje: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo me deleito en el Señor, mi corazón va a alinearse con Dios. Y las peticiones de mi corazón estarán dentro de los parámetros de Dios y Dios va a conceder, porque en el fondo estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora, esto es interesante. A medida que me consagro, yo me alineo a los propósitos, designios de Dios y dejo que Él vaya trabajando en mi vida. Hacer la voluntad de Dios será lo más agradable, lo más correcto para mi vida y lo más gratificante. Hermanos, esto es maravilloso. Y esto es lo que cada creyente debemos anhelar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Haga lo que haga en mi vida, que sea para la honra y gloria de tu nombre. Y quiero caminar en tu dirección. Alguien escribió y dio algunos consejos para descubrir la voluntad de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios y queremos agradarle, yo quisiera compartirle estos 5 consejos que van a ser muy útiles para su vida también. En primer lugar, presente su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Hermanos, yo no puedo anhelar la voluntad de Dios cuando mi cuerpo está presentado como sacrificio para las cosas que desagradan a Dios. Yo no puedo buscar o descubrir la voluntad de Dios cuando yo me estoy deleitando en el pecado y no estoy caminando en coherencia espiritual con Dios. Tome decisiones y conságrese. Presente su vida como una ofrenda, un sacrificio a Dios. El sacrificio duele. El sacrificio significa cortar e implica dolor.
Es decir, el hecho de nosotros presentarnos como un sacrificio a Dios implicará cortar ciertas acciones que no son del agrado de Dios, pero que es lo mejor para nosotros. Escudriñen su corazón qué cosas hay que tiene que abandonar y que están desobedeciendo a Dios, y que Dios requiere de que usted se defina en coherencia espiritual con lo que usted cree y lo que Dios dice y lo que usted hace. Segundo, estudie la palabra de Dios buscando los principios, ejemplos y enseñanzas que le van a brindar a usted la sabiduría para poder conocer la voluntad de Dios. Si Dios ha revelado en su palabra, el escudriñar la palabra de Dios va a permitir de que nuestro entendimiento se alumbre, de que nuestro conocimiento crezca, y así vamos a tener la capacidad de decidir conforme a lo que a Dios le agrada. La Escritura dice que el pueblo del Señor pereció por falta de entendimiento. Cuando nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios y descuidamos conocer a Dios, caminamos en franco deterioro de nuestra vida espiritual. Empezamos a tener tibieza, frialdad espiritual, las cosas de Dios ya no nos conmueven, y lo que estamos haciendo es prácticamente vivir en una rutina religiosa, pero no en una comunión sedienta por Dios. Hermanos, estudia la palabra de Dios, y en tercer principio, consejo, sea obediente a lo que sabe. Si ya usted conoce, la idea no es simplemente llenarnos de conocimiento abundante y tener la capacidad para grandes debates teológicos, sino el conocimiento tiene que ser para que sea aplicado a nuestra vida y para que nosotros seamos luz en nuestro diario vivir, y que con esa obediencia estemos demostrando sumisión y respeto a la palabra de Dios, a Dios mismo. Cuarto, busque el consejo de gente sabia. Para mí esto es un punto relevante, pero no es el más importante. ¿Por qué quiero decir relevante, pero no el más importante? Porque no quiero que usted aprenda a depender de gente y que sean líderes los que tomen decisiones en su vida. Usted tiene que llegar a una madurez espiritual donde usted escuche el consejo, pero no sea un títere de nadie, sino que sea usado por Dios y que su vida sea llena de la guía y sabiduría de Dios para decidir conforme a la voluntad de Él. Dios va a colocar hermanos mayores, experimentados, maduros en la fe en nuestro caminar. Y es ahí donde nosotros precisamos de un consejo, de una guía. Cuando hay consejeros en abundancia, el pueblo no perece. Y es más, es de sabios buscar el consejo, pero piense muy bien en quién está buscando el consejo. Permítame decirle lo siguiente que he visto muy a menudo. Cuando hay un matrimonio que está resquebrajándose a punto del divorcio, uno de los cónyuges busca consejos en personas que ya han sido divorciadas. ¿Cuál cree que será el consejo que le van a dar estas personas divorciadas o que han experimentado por el divorcio a alguien que está en lucha? Obviamente que el consejo va a ser tendiente a la experiencia que ellos han tenido. En este principio yo quiero pedirles que ustedes busquen consejos de personas sabias, consagradas a Dios, que conozcan su palabra y que les puedan inspirar para seguir hacia adelante. Quinto y último consejo, sea constante en oración. ¿Por qué es importante ser constante en la oración? Cuando miramos el concepto de la oración, es comunicarme con Dios. Si yo quiero saber la voluntad de Dios, necesariamente necesito hablar con ese Dios a quien yo quiero obedecer y hacer su voluntad. Hermanos, es imposible de que yo me deje guiar por Dios cuando yo no estoy dispuesto a hablar con ese Dios que quiero que me guíe. Hermanos, no salte este principio. Tenemos que tener intimidad, comunión y comunicación con ese Dios que nosotros adoramos. Entonces, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios?
Preséntese como un sacrificio ante Dios, busque consagración. Estudie la palabra de Dios buscando los principios, ejemplos y las enseñanzas de Dios en su palabra para tomar decisiones correctas. Sea sabio y obedezca lo que ya conoce. La clave no es conocer mucho, sino aplicar lo poco que se conoce. Sea sabio y obediente. Busque consejo en gente sabia y finalmente no descuide la oración. Antes de finalizar, quisiera invitarles que abra Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 4. Proverbios 2, 1 al 4 nos da una pauta para que nosotros podamos mirar con detenimiento lo que tenemos que hacer cuando buscamos dirección. Proverbios 2, 1 al 5 específicamente, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En estos 5 versículos y específicamente en los primeros 4 hay 8 verbos que son la acción que el creyente debe de tener con respecto a tener un resultado. Y ese resultado es entender el temor de Dios y hallar el conocimiento o la voluntad de Dios. ¿Cuáles son estos verbos? Recibir las palabras de Dios, no despreciarlas, sino recibir los mandatos divinos. Segundo, guardar esos mandamientos dentro de nosotros, es decir, aplicarlo. Tercero, estar atento nuestro oído a las cosas sabias. Cuarto, inclinar nuestro corazón a la prudencia, es decir, ser humilde y cauto. Quinto, buscar, clamar a la inteligencia y ser prudentes dando oído a esa prudencia. Séptimo, buscar. Y octavo, escudriñar. Cuando yo tengo una actitud correcta con respecto a la palabra de Dios, voy a conocer los designios de Dios. Hermanos, ¿quiere usted caminar, vivir, comprender la voluntad de Dios? Le invito, por favor, que a ese Dios que usted le dice que le ama, usted consagre su vida entendiendo lo que esto implica. Basta de vivir jugando con Dios y con el mundo. El que se constituye en amigo del mundo es un enemigo de Dios. Así no va a poder comprender la voluntad del Señor. Quite todas las distracciones a su alrededor y tome una decisión de una vez por todas. A ese Dios que le adoramos, a ese Dios nos consagramos. Amado hermano, decídase de una vez por todas en ya no jugar con Dios y tomar decisiones que agraden a Dios. ¿Quiere caminar en la voluntad de Dios? Vaya buscando obedecer lo que ya conoce de la palabra de Dios. Luche consigo mismo. No es una batalla fácil. Dios permite cosas con un propósito que ahora no vemos, pero en esa voluntad soberana Él tiene propósitos que mañana entenderemos. ¿Por qué pasamos la crisis que pasamos? ¿Por qué un negocio tan floreciente hoy está tan decaído y deprimido? ¿Por qué una iglesia creciente hoy no se puede congregar? ¿Por qué tantas cosas que escapan a nuestro entendimiento? Pero las cosas que Dios ya conoce y ha permitido que sucedan tienen un propósito que solo lo descubriremos cuando nuestra vida esté consagrada a Dios. Vamos a orar. Y ahí, en familia o en su soledad, como usted esté viendo este pasaje, quiero animarle a que usted pueda reflexionar en las cosas que tiene que abandonar y tomar una decisión por todas en ser un hijo consagrado de Dios. No viva como un vagabundo, viva como hijo. El mundo con sus placeres y el pecado nos ensucian, nos deprimen, nos estropean. Pero Dios quiere cambiar nuestras vestiduras. Y recuerde, cualquier pecado que ha ofendido el corazón de Dios
puede ser perdonado si arrepentido. Vamos a Él. Vaya a Cristo Jesús. Conságrese a Él. Entregue su vida completamente a Él y Él hará de usted una nueva criatura. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es a través de una entrega sincera y absoluta hacia ti que nosotros podemos descubrir tus principios, tus designios, tu voluntad. Señor, pedimos perdón porque muchas veces nosotros hemos vivido muy distante a lo que dice tu palabra. Te pedimos perdón porque nos hemos enfocado en solo complacernos y hemos sido tan egoístas que solamente hemos buscado nuestro bienestar y no lo que a ti te agrada. Padre bueno, las cosas ocultas te pertenecen a ti y por alguna razón no las has revelado, Señor, aún. Pero entendemos que tú permites situaciones con propósitos extraordinarios porque tú eres Dios. Ayúdanos a que nuestro corazón tenga esa misma actitud de buscar tu voluntad. Y Padre, lo que ya sabemos, esa voluntad revelada en tu palabra, queremos sedientos conocerla y aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos a amarte más, ayúdanos a entregarnos más a ti y ayúdanos a ser firmes para ir en contra del pecado y en pro de lo que a ti te agrada. Bendice a mis hermanos y amigos que están viendo este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús de que tú hables a sus corazones y que tomen decisiones sabias y que busquen la entrega total para ti. Padre bendito, vale la pena vivir para ti, entregado a ti. Bendícenos y te alabamos y agradecemos porque tú eres un Dios lleno de misericordia que permites que nuestra vida sea aceptada por tu gracia y por tu amor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado amigo y hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Deseo de todo corazón de que Él guarde su vida, su familia, que todo lo que haga sea prosperado para su honra y su gloria, así como prospera Dios su vida, su alma, también que prospere a todo lo que están a su alrededor. Recuerden, la clave para comprender la voluntad de Dios es vivir vidas consagradas a nuestro Dios. Feliz fin de semana, que Dios le bendiga. Corazón.
servirte aprenderé. Y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
Lo siento resonando como